Muy bien, lo que les voy a pedir en esta oportunidad es que si en algún momento tienen algunas preguntas, algo que no quede claro y demás, se puedan dar la oportunidad de anotar las preguntitas. Vamos a tratar de absolver todas sus dudas, todas sus preguntas y demás cuestiones que tengan a lo largo de esta pequeña charla. Así no interrumpimos y podemos estar dentro de los tiempos oportunos, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos es no apuntar directamente, perdón, ahora sí, no apuntar directamente a qué son los primeros auxilios psicológicos, sino que lo que tenemos que definir es la crisis, ¿no? En algún momento les va a parecer tal vez un poco sacado de onda, van a decir, a ver, pero ¿por qué hay que hablar de crisis? Yo quiero saber qué tengo que hacer cuando estoy frente a una situación concreta donde el estrés, la angustia, la desesperación me invade, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este sentido es identificar y saber qué es una crisis y qué tipos de crisis existen. Y en función a esto, nos vamos a permitir ya hablar de cuáles son las herramientas, qué es lo que tenemos que hacer y tal, ¿no? Les voy a dar así, como suelo hacer, les voy a dar algunas herramientas concretas de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, entonces, ¿alguna vez han escuchado de esta palabra crisis? Con confianza pueden abrir los micrófonos y participar. ¿Qué Sí, yo entienden sí. por crisis? A ver, una Sí. lluvia de ideas. Adelante, Ana Castro. Eh, no puedo hablar mucho porque estoy con las muelas malas. En 2 palabras, ¿qué entiendes por crisis? Eh, mm, Algo que lo supera. Muy bien, excelente, Anita. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Adelante, Ana, si no me equivoco. Chaverra. Un Fanny. momento demasiado difícil, momento contundente. Muy bien. Fanny, No, ya es la adelante. profe Ana, ya está con nosotros en la capacitación. A ver, adelante. Fanny, adelante. A ver, de un momentito, voy a abrir el chat que creo que también están ¿Me participando. escuchan? Porque es que me está fallando un poquito el internet. ¿Sí me están Sí, adelante, escuchando? Buenas te noches escuchamos. para todos. Pues como crisis yo entiendo una reacción de alguna situación extra que esté sucediendo, digamos, en este momento en un paciente. Alguna reacción, digamos, puede ser de llanto, de ira, de desespero, de llanto, bueno, son diferentes reacciones que yo entiendo. Eso entiendo por crisis, diferentes reacciones. Gracias. Excelente. Muy bien, Fanny. Andrea, y terminamos con Para Sara. mí, buenas noches, bendición para todos. Para mí, crisis es como la etapa, como el colapso de una situación, ya como el punto final y como el estallido de una serie de situaciones, sentimientos o emociones donde la persona ya no da más y pues como que estalla. Muy bien. Zulma, terminamos contigo. Gracias. Sí, considero que crisis es una situación que nos desborda en situación emocional y hasta física. Entonces, nos desequilibra en todos los aspectos muchas veces. Gracias. Muy excelente. Cuando hice una investigación hace alrededor de 15 años sobre estrategias de afrontamiento frente a conductas autolesivas, inminentemente tuve que recurrir a mucha bibliografía y todos los libros, los autores me hablaban acerca de crisis, que es una palabra que a veces le tenemos miedo, ¿no? A veces alguien nos dice, no, no, déjenlo o déjenla, está en crisis, dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un psicólogo que es Slackio que habla justamente de la crisis entendida como un estado temporal de trastorno o desorganización, donde una persona se pierde, vamos a decir, es una especie de shock caracterizado principalmente por la incapacidad en una persona para abordar una situación, que es lo que están respondiendo justamente en el chat, ¿no?
¿Qué pasa? Que puede, en este momento, estamos todos tranquilos, atentos, y resulta que escuchamos una explosión, ¿no? Ahí afuera de donde estamos. Entonces, esta situación X de la explosión en sí va a generar en cada uno de nosotros un estado de shock, un estado de sorpresa en el que no vamos a saber qué hacer, ¿no? Vamos a estar como perdidos, no sé, o sea, ¿qué pasó? Y a todos nosotros nos pasaría eso. No es que solamente algunas personas pueden estar en un estado de crisis, sino que todos nosotros podemos entrar en un estado de crisis. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este estado, en lugar de ser temporal o transitorio, es permanente? Quiere decir que existe un bloqueo psicológico que nos perturba tanto que nos incapacita y no podemos pensar primero, no sabemos qué ha pasado, estamos con la duda y tal, no sabemos qué sentir porque la emoción nos invade, ya no es un simple temor de que ahorita yo lanzo un grito y quien de ustedes esté distraído, ¡ah! ¿No? Entonces va a decir qué ha pasado, entonces algunos se han asustado, pero un poquito, y luego pasa. Ese es un nivel de emoción muy bajo, que es el temor. Pero luego está el miedo, que es una idea irracional acerca de lo que ha pasado. Después del miedo está el pánico. Cuando una persona entra en un estado de crisis, entra en un nivel de moderado a grave, donde las emociones ya no las podemos controlar. Entonces, en una situación de crisis, ya no hablamos solamente de una tristeza, sino la tristeza nos puede llevar a una desesperación. Y estamos incapacitados en 3 niveles. A nivel mental, a nivel cognitivo, perdón, del pensamiento, a nivel de las emociones y también a nivel conductual. ¿Se han dado cuenta que hay personas que cuando ocurre un terremoto, un desastre natural, se bloquean completamente y no pueden hacer nada? Esa es la incapacidad conductual justamente. Este autor nos habla de que existen 2 tipos de crisis, ¿no? Principalmente. Una crisis que él les llama crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales son aquellos sucesos en el que relacionamos nuestra persona con un acontecimiento inmediato, puede ser un acontecimiento de muerte, fallecimiento de un ser querido, una inundación, un terremoto, un incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Es circunstancial, ¿no? En base a lo que uno está viviendo. Por otro lado, tenemos algunas crisis que son de tipo, son crisis del desarrollo, ¿no? Y estas crisis del desarrollo están más ligadas a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a otra, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, existen estos 2 tipos de crisis que hacen que nosotros a lo largo de nuestra vida entremos en este estado temporal de desorganización, de shock, de trastorno, de no saber qué pensar, qué sentir y qué hacer. Entonces, cuando escuchamos primeros auxilios, lo primero que nos viene a la mente es el tema físico, ¿no es cierto? No, necesitan primeros auxilios. Y muchas veces apuntamos a que los primeros auxilios netamente van a un tema orgánico, a un tema físico. Y muchas veces no es así porque en algún momento, ¿de qué sirve una persona que está sana, vamos a decir, física o corporalmente, pero resulta que emocionalmente ha entrado en shock, no sabe qué hacer? O está tan desesperada que puede llegar a correr y como no está al tanto, orientada espacialmente y puede darse un golpe, o puede caerse, o puede tener un accidente. Entonces, en ese sentido, es importante hablar de primeros auxilios psicológicos, entendiendo que los primeros auxilios psicológicos principalmente apuntan a que todas las personas contemos con estrategias de afrontamiento, con herramientas que nos permitan salir de ese estado de shock. Eso es el objetivo justamente de esta charla, que cuando alguno de nosotros se encuentre en una situación en la que por nuestras propias capacidades no sabemos cómo lidiar con una situación, entonces contemos con estas herramientas. Por tanto, los primeros auxilios psicológicos o PAPs consisten en
en una intervención psicológica en un momento de crisis, en un momento en el que tú como cuidador, como tú como personal de salud, tengas la oportunidad de ejecutar ciertas herramientas como personal de salud y no necesariamente tiene que ser un médico, inclusive un psicólogo. Cualquier persona puede realizar una intervención psicológica en una situación de crisis. ¿Cuál es el objetivo del PAP, de los primeros auxilios psicológicos? El objetivo consiste en que todos nosotros tengamos la capacidad de auxiliar a una persona a que pueda salir de la crisis. ¿En base a qué? En base a estrategias de afrontamiento que justamente nos ayuden a lidiar en ese momento, ¿no? A ser consciente de lo que estamos viviendo. Ana Castro, ¿levantaste la mano? ¿Tenías alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce esta situación de crisis? En algún momento nosotros tenemos que estar conscientes que existen técnicas específicas para que en ese momento nosotros podamos salir de esta crisis y podamos contar con técnicas específicas que nos ayuden a reaccionar. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está en una situación de crisis y en ese momento tal vez no reacciona? O sea, se ha choqueado, se ha bloqueado y en algún momento los recursos con los que cuenta no son suficientes para lidiar con una situación específica. Entonces, en ese momento, lo que hacemos con esta persona no es hablarle ¿no? Tenemos que primero adecuarnos a la edad. No es lo mismo realizar una intervención psicológica con niños, con adolescentes, con personas adultas mayores, con personas que tal vez tienen alguna enfermedad crónica, con alguna persona que tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos, lo que tenemos que hacer es contar con elementos ligados, por ejemplo, a proporcionar cuidados prácticos, cuidados de apoyo, ¿no? Si vemos que una persona realmente en ese momento no tiene la capacidad de escucharte, ¿no? O sea, porque está en shock. Si vemos a una persona que no te está entendiendo, cuando una persona está atravesando una situación de crisis, aunque no lo crean, muchas veces puede estar oyéndote, mirándote, pero no te está poniendo atención, pero no te está escuchando. Te oye, pero no te escucha. Entonces, si no te escucha, no te va a comprender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese momento es conducir a esta persona a un lugar seguro. No sé, pensemos que sucedió un terremoto, una explosión, como les decía, y se está derrumbando un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es socorrer, primero velar en ese momento, porque estamos entendiendo que esa persona no nos está comprendiendo, no nos está escuchando. Entonces, tenemos que poner a esa persona al resguardo físico primero. Entonces, en primera instancia es velar por la integridad física, ¿no? De la persona. Una vez que está en un lugar donde no corre riesgo, en ese momento recién empieza el primer auxilio psicológico. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Sentaremos a la persona, de ser posible de darle un vaso de agua, le daremos un vaso de agua, y aquí empiezan las herramientas en sí, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es proporcionar un cuidado práctico y de apoyo. Entonces, decirle, primero, orientarla espacialmente. Esa persona está en shock, no nos va a entender. Entonces, la sentamos y le preguntamos, le decimos, ¿sabes dónde estás? ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, le formulamos algunas preguntas para saber que esa persona nos está escuchando. Imagínense que por una explosión no te escuche y solamente pueda ver tus labios. Poco o nada vamos a poder hacer con esta persona porque no está orientada ni espacialmente y en algunos casos ni siquiera temporalmente. El siguiente paso consistirá en evaluar las necesidades o preocupaciones que tiene esa persona. Entonces nos dirá,
cuando ya se ha tranquilizado, ya está haciendo contacto visual contigo, tú estás desarrollando una habilidad que se llama escucha activa con esta persona, entonces es como que estableces un vínculo afectivo con esa persona porque se está dando cuenta que tú estás realmente interesado por él o ella. Entonces, cuando le preguntes dónde estabas, qué sucedió, y la otra persona te responda, te dirá, había una explosión, yo estaba caminando y no me acuerdo nada, ¿no? Vamos a recibir en algún momento este tipo de respuestas, no recuerdo mucho, ¿no? Yo estaba aquí, pasó esto y tal, y de la nada eh, todo el mundo se tiró al piso, etcétera, etcétera. En ese trajín donde la persona se está estabilizando emocionalmente, o sea, recién está logrando la calma después de una situación de crisis, va a llegar un momento en el que esta persona te puede llegar a decir, estaba con mi hijita, ¿dónde está mi hijita? Y ahí nuevamente va a empezar una crisis, ¿no es cierto? Y te va a decir, estaba con una hija o estaba con mi abuelita, etcétera, etcétera. Entonces, le haremos preguntas como, ¿estabas solo o estabas sola en el momento de, ¿te duele algo? ¿Hay algo en tu cuerpo, ¿no? Que te duele, no sé si en algún momento les ha pasado que por el susto nos hemos caído, hemos tenido algún accidente y en ese momento no sentíamos dolor. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿No? No sentíamos dolor. No, yo recuerdo que una vez estaba cambiando una chapa y estaba agarrando un formol y en un momento dado entró por aquí y salió por aquí, pero fue, no sé si el susto, pero no sentí el dolor. Pero después cuando veo una línea aquí de sangre por acá, se me ocurre soplar y me fijo al otro lado y aquí ya estaba sangrando. Entonces, en algún momento, nuestro cuerpo, por el susto, por la emoción, aunque no crean, el tema emocional muchas veces puede ser mucho, mucho más, más fuerte, más impactante que una rodilla fracturada, no sé, un fémur, un radio cúbito fracturado. En ese momento no te puedes llegar a percatar. Por eso con preguntas específicas lo que tenemos que hacer es que la persona pueda estabilizarse emocionalmente. Y ahí el segundo paso consiste en que nosotros podamos evaluar las necesidades o preocupaciones que tiene. No, por favor, y hay personas que lo que le alivia en ese momento no es tal vez hablarle y decir lo más obvio que todos nosotros haríamos y decirle cálmese. Esa persona no va a poder calmarse si tú no satisfaces sus necesidades emocionales. Por tanto, si nosotros acudimos a esto y le decimos, por ejemplo, ¿te duele algo? ¿Hay algo que te preocupe? Y te dirá, sí, por favor, llámele a mi mamá, dígale que estoy bien. Y te aseguro que con una sola llamada de teléfono vas a estabilizar emocionalmente y esa persona va a decir, ahora sí ya estoy tranquilo, sí es que me preocupaba porque tengo un hijo, porque tengo, no sé, hay personas que en ese momento, aunque tenga un cúbito fracturado, un esguince, una cabeza rota, una nariz partida o lo que sea, lo que en ese momento le está preocupando a esa persona es un familiar, es su hijo que hay que ir a recogerlo al kinder, etcétera, etcétera. Por eso, cuando les hablo de evaluar necesidades y de satisfacer necesidades, es importante de hablar de necesidades básicas. Les decía hace un momento, saber si quiere tomar un poco de agua, si está muy exasperado, si puede respirar bien, si le puedes preguntar, por ejemplo, cuál es tu nombre, cuál es tu teléfono, a quién podemos llamar en caso que, no sé, necesite una operación y tal. Entonces, estas preguntas específicas son claves a la hora de brindar primeros auxilios psicológicos. Una vez que la persona está estable, entonces te podrá decir, habrá alguien que realmente tal vez no pueda ni siquiera escucharte, no pueda comprenderte. Entonces, hace un momento yo les decía, todos nosotros estamos en la capacidad, todos, absolutamente todos nosotros estamos en la capacidad de brindar primeros auxilios psicológicos. Pero ¿qué pasa cuando una persona está, no sé, en una convulsión, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está tan desesperada que no te escucha, aparentemente no te escucha? Entonces, en esos casos, cuando no podemos tener
esta interacción con esta persona, donde sentimos que no nos escucha, que está desesperado y presenta, no sé, pues unas señales catatónicas y repetitivas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese preciso momento, también yo tengo que reconocer mis capacidades y decir, bueno, me han enseñado a hacer esto, pero no puedo hacer más y tendré que buscar a alguien, ¿no? Tal vez un médico. Imagínense que la explosión haya hecho que no te escuche. Yo les hablaba hace un momento de una de las habilidades que es la escucha activa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le hablo, pero no me estoy percatando de que no me está escuchando, de que no me está comprendiendo? Entonces, es importante que también desarrollemos una habilidad que se llama empatía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar a los afectados o al afectado o a la afectada, ¿no? Escucha activa, les decía hace un momento, de manera respetuosa. Muchas veces van a haber personas que nos van a gritar. Por eso les he hablado al principio de una situación de crisis. Una persona que está atravesando una situación de crisis, si no se siente escuchada, si no se siente comprendida, perdón que se los diga así, pero no va a requerir tu ayuda, porque no se está sintiendo escuchado, no se está sintiendo comprendido. Entonces, en algún momento lo que tenemos que hacer es tal vez guardar silencio, ser respetuosos, porque nosotros tal vez en algún momento, aquí hace a unos años, hubo un deslizamiento, ¿no? Fue un desastre natural. Yo soy de La Paz, Bolivia. Y claro, había muchas personas que estaban afectadas y no te comprendían y tú querías tal vez decir, no, pero dígame, y hay personas que, claro, con la intención de realizar una contención emocional, los gritaban y tal, y ahí se daban cuenta que no era el camino y teníamos que prepararnos. Entonces, conformamos un equipo para preparar a público general, ¿no? A brindar contención emocional, a saber escuchar, a saber comprender, a saber que yo puedo tener una intención bien concreta, pero la persona no, la otra persona está con la mentalidad en resguardar a su familia, en qué será, llamen por favor, me están esperando y si no, no lo recojo a mi hijito, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tienen otras necesidades. Y otro aspecto que es importante en la intervención psicológica es es no ejercer presión, ¿no? No ejercer presión porque la persona que está en una situación de crisis no quiere que nosotros le presionemos y le digamos, no, pero dime, ¿qué? Ya pues de una vez, que tengo que atender a otra persona. Entonces, tal vez la siguiente persona a la que tú le quieres ayudar en un caso de un desastre natural, por ejemplo, sea un poco más abierta, ¿no? Tenga más apertura a dialogar y tal, pero la persona que nos necesita es ella justamente. Y si una persona, le repito, hay tres aspectos que son clave en una intervención psicológica, en una situación de crisis. La primera es saber escuchar. Y con este saber escuchar viene la escucha activa, el mirarlo, verlo realmente. Como les digo, hay personas que te pueden mirar, no pueden decir nada y están sangrando, están con una fractura. ¿Y qué pasa si nosotros no somos perceptivos frente a eso? La segunda gran habilidad es la comprensión. Y con la comprensión viene una capacidad que se llama empatía, de estar consciente de lo que esa persona está viviendo en un momento X, ¿no? Y el tercer paso es la ayuda en sí, la contención emocional. Entonces, yo voy a tener la capacidad de contener emocionalmente a una persona si antes la he escuchado, si antes la he comprendido, si antes he identificado sus necesidades, que estaba preocupado por sus hijos, que tenía que recogerlos, que tenía que recoger algo. No sé, hay personas que en un accidente incluso llevan dinero, etcétera, etcétera. Entonces, tienen otras necesidades. Y si nosotros no hemos sabido identificar qué le está sucediendo, qué es lo que le preocupa, o qué es lo que le está generando esta angustia, entonces va a ser muy difícil que esta persona se deje ayudar por nosotros. Por tanto,
el hecho de que nosotros podamos reconfortar a la persona que está atravesando una situación de crisis nos va a dar la posibilidad de ayudarlos a que puedan sentirse tranquilos también, ¿no? Otro de los objetivos que tiene los PAPs consiste en proteger a las personas que pueden sufrir algún daño. Una persona que no está segura de lo que ha sucedido conscientemente, o sea, mentalmente hablando, no va a tener la capacidad de, mm, de planificar una acción concreta, ¿no? Es como cuando hay un incendio y quieres huir y resulta que por el miedo, por eso les hablaba también de algunos niveles de las emociones. Una cosa es el temor, les decía, otra cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Una persona que sufre pánico puede hacer cosas inimaginables. Ojo, cuando conscientemente estoy en una situación que me genera pánico, en ese momento no hay posibilidad de razonamiento. Suelo dar el ejemplo de un león. Imagínense que en este momento donde ustedes se encuentran, están en un cuarto, en una habitación de 4 paredes, y resulta que en la habitación contigua, que es tu sala, no lo sé, escuchas el rugir de un león. ¿Qué harían? Y empieza, y empieza a rugir muy fuerte. Si nosotros sentimos temor, vamos a decir, no, es mi hijo que está poniendo sus audios y me quiere hacer tener miedo. No le voy a dar importancia y no te va a afectar. En primer grado, temor. Segundo nivel, miedo. Y escuchas un rasguido, etcétera, etcétera. Y resulta que tu hijo está al otro lado, o sea, que no te está haciendo la broma a tu hijo. Entonces vas a sentir miedo. En el miedo tú, en ese nivel medio, tienes la posibilidad de reaccionar, de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Puedo trancar con este mueble, la puerta, a ver por dónde escapo, a ver a quién llamo? En ese nivel puedes razonar todavía. Pero cuando llegas a un nivel de pánico, ahí ya no tenemos opción. O sea, en ese momento cuando llegamos a pánico y no hemos podido controlar nuestras emociones, no hemos podido organizar nuestros pensamientos, entonces una persona que está viviendo en el 6º piso y escucha un león, como no hay capacidad mental de concentración, de atención, concentración, razonamiento, o pensamiento y razonamiento, entonces es capaz o como en un incendio, cuando siente pánico, ¿no se han dado cuenta que en muchos lugares cuando ha habido incendios se han lanzado de un 10º piso, 30º piso, como en el 11 de septiembre, ¿no? En Estados Unidos. Habían videos de personas que se habían lanzado, pero no se lanzaron porque querían suicidarse. Se lanzaron porque su cabeza decía, no, y si esto se cae, ¿qué va a pasar? Entonces fue una reacción automática, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros sepamos qué cosas tenemos que hacer, pero también saber qué cosas no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si yo les preguntara hasta ahora, les he brindado algunas recomendaciones de qué es recomendable, cómo tenemos que actuar, etcétera, etcétera. ¿Qué me dirían? ¿Qué cosas no tendríamos que hacer cuando estamos frente a una persona que está en una situación de crisis? ¿Qué no tendríamos que hacer? Esto definitivamente no, imposible. No presionar, dice Natalia. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué cosas no tenemos que hacer en una situación de crisis? A ver. Imponer, muy bien. Uy, ya tengo más. Puede ser no volver a gritar. recapitular lo que ya pasó. ¿En qué sentido? ¿Me das un ejemplo, Magno? O sea, digamos, pongamos el ejemplo, estuvo un accidente y volverle a preguntar y cómo se chocó, por qué se chocó, estaba distraído. O sea, pienso yo que volver a recapitular eso le va a hacer daño también. ¿Puedo entender tu pregunta como una especie de revictimizar a la persona que atraviesa Algo así, ajá. alguna situación? Tal vez tanto así como
abrir una herida, no tanto así. En algún momento sí, no tanto así como recapitular, pero preguntas específicas como, ¿estabas solo al momento del derrumbe, al momento de la explosión y tal? Entonces, cosas así. O decir con quién estabas o qué estabas haciendo. Pero una situación traumática cuando te dice, es que yo estaba ahí y pasó el coche y aplastó a una persona, eso sí, en ese sentido, recapitular eso, eso no le hace bien, porque puede incrementar la inestabilidad emocional, ¿no? De una persona. Entonces, decían ustedes, ponernos nerviosos, muy bien, no mostrar desinterés, muy bien, no gritar, no imponerse, no gritar a la persona para que no se altere más. Excelente. No minimizar la situación. Muy buena recomendación, Cristina. No dejarnos llevar por nuestros pánicos, no alterar el orden en querer hacer varias cosas a la vez o preguntar, no hacer varias preguntas a la vez. Excelente. Son preguntas específicas, es cierto, pero no atufar a la persona, ¿no? O sea, si de repente no está concentrada y no te está prestando atención, entonces difícilmente esto va a ayudar. Había alguien que decía, no minimizar la situación. Muchas veces, No, no cogerlos de adelante, manera brusca. sí, De excelente, pronto uno nervioso lo jala o lo empuja o lo coge de los hombros para preguntarle qué pasó, míreme, ¿sí? Uno también, excelente, los nervios lo traicionan, entonces tratar uno como de conservar la calma y de manera muy suave atraer a la persona y darle como generarle confianza. correcto. No siempre ser un poco impulsivos en esta situación, forzar la situación porque resulta que hay 10 personas más que necesitan de ti, ayuda. Yo suelo decirles a mis pacientes en consulta de que hacer las cosas por la fuerza o forzar las cosas no siempre ayuda. O sea, si tú estás para esa persona que no, en ese momento no pudo escucharte, no pudo entenderte y tal, entonces necesita un poco más de tiempo. No es que digo, no me escucha, ya, chao, siguiente, ¿no? Entonces, una habilidad muy importante, les decía al momento de que es necesario que comprendamos a las personas que están en una situación de crisis y necesita un primer auxilio psicológico, consiste también en mirarse a uno mismo. ¿Qué pasa si en una situación de crisis, yo que he hecho un curso de primeros auxilios psicológicos, por mis rasgos de personalidad, resulta que yo soy la persona que en vez de dar primeros, una intervención psicológica, primeros auxilios psicológicos, soy yo el que necesita los primeros auxilios psicológicos? Entonces resulta que todos ustedes están acogiendo a una persona y resulta que Cristian está, como dijo, no sé si era Andrea, está agarrando de por los hombros y tratando de hacer reaccionar o dando 3 sopapos a alguien. No funciona eso, ¿no? Eso funciona en las películas, sí, en los dibujos animados, puede que, pero no siempre funciona. O sea, tenemos que ser respetuosos, tenemos que darle sus tiempos a las personas. Entonces, para eso tenemos que analizar también cuáles son nuestras propias capacidades. Eso es clave. El hecho de que yo sepa eh, que yo me desespero, que yo soy una persona que además, no sé, pues digamos que alguna de ustedes es un poco impulsiva, yo soy muy nervioso y realmente no suelo tener paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va a llegar un momento en el que si yo no me doy la oportunidad de tranquilizarme, entonces menos voy a ir, porque en vez de lograr la estabilidad emocional o lograr uno de los grandes objetivos de las PAPs, es la contención emocional. Y para brindar contención emocional, tú tienes que tener la capacidad de estar tranquilo, de analizar, de estar primero tú como un interviniente, tú tienes que tener la capacidad de estar tranquilo, de estar orientado espacialmente, temporalmente y tal. Entonces eso te va a dar la posibilidad de ayudar a alguien. Pero si tú estás más desesperado que la persona que está corriendo, entonces difícilmente, ¿no? Claudia, adelante. Voy. Cristian, sobre todo porque estamos hablando de eso como de la parte emocional, ¿cierto? Que esa es la parte que a veces se nos pierde cuando estamos ante un rostro
herido, por ejemplo, o con furia o desarticulado, de que uno puede confundirse con la parte física y no recordar cómo es que también le está hablando desde dentro, como tú decías, como que la mente le está diciendo bótese o algo así, y entonces uno aparece ahí como un intermediario. Por eso, como eso que tú decías, tan importante la presencia tranquila. Podemos, digamos, podemos estar asustados, pero el entrenamiento, un entrenamiento que es como este ejercicio que estamos haciendo hoy, advertirnos que es cómo podemos actuar es muy importante. De pronto a la primera no lo hacemos bien, pero tenemos que tratar de que sea así, pero un entrenamiento es muy importante, por eso creo que es vital estar muy atentos a esta escucha que, sobre lo que estás diciendo, porque nos has mostrado pasos, nos has dicho esos pasos, todos hemos pasado, parece que estamos muy atentos y creo que estamos muy bien, pero eso es muy importante, recordar que estamos frente a algo que, como decía al principio, como que está superando al ser, a la persona. Entonces, me parece muy valioso esa parte. Muchas gracias. Y a mí me encantaría compartir con ustedes algunas técnicas, ¿no? Hay técnicas de respiración, hay técnicas de relajación y de respiración que nos ayudan a, en ese momento, ayudar a la persona. Pero ya les he dado las primeras pautas. O sea, no voy a poder, si yo no lo he logrado hacer contacto visual con una persona que está sufriendo un ataque de crisis, vamos a decir, o alguien decía un pánico tal vez, si yo no he tenido la capacidad de hacer contacto visual, tener la posibilidad de que esta persona me escuche, de que esta persona pueda hacerme un feedback, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Zulma Sierra. ¿Cuántos años tienes? Tengo tantos años. ¿Hay algo que te duele? ¿No? Entonces, hay un feedback, hay una retroalimentación. Si he tenido la capacidad de hacer contacto visual con esta persona, no solo físicamente, sino que esta persona se está dando cuenta que no estoy yendo a llenar un historial o un simple formulario, sino que se percata esta persona que yo realmente estoy interesado por él. Pero ¿qué pasa si le estoy mirando como ahorita ahí a ustedes y estoy mirando y no? Ya, pero dígame ya de una vez, ya, ahorita vuelvo, ¿no? Y nunca volviste para ayudar a esa persona. Y esa persona es la que necesitaba primeros auxilios psicológicos. Entonces, una vez que hemos logrado este contacto visual, hay psicólogos que le llaman rapport, hay psicólogos que le llaman transferencia o contratransferencia. Cuando nosotros hemos logrado la atención de la persona y eh, nos puede responder y puede hacernos preguntas incluso a nosotros, entonces en ese momento, en base a su estado emocional, que está preocupado, está sobreexaltado y tal, una de las técnicas que ayuda bastante a poder relajarte consiste, a ver, si acaso lo pueden hacer en este momento, a ver, los voy a ver a toditos, si acaso pueden activar sus cámaras, sería buenísimo. Esta técnica consiste, vamos a pensar, en 5, 4, 3, 2, 1, ¿de acuerdo? En este momento, si quieren, lo pueden escribir en el chat, no pasa nada. Ahí, ahora sí pueden bombardear. Quiero que piensen en 5 cosas que están viendo a su alrededor. Ahorita, anótenlo, así 5 cosas. Yo les voy a decir. Yo veo un televisor, un foco, una laptop, un celular y un bolígrafo. Y la yapita, una mochila. Entonces, estoy centrando mi atención. Todas las técnicas, absolutamente todas las técnicas de relajación, todas las técnicas de respiración consiste en que nosotros tomemos un control consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra conducta. Todas las técnicas a nivel mundial. Por tanto, consiste en que identifiquen 5 cosas que vean. Listo, ya hemos identificado 5 cosas. Ahora, quiero que escuchen 4 cosas, 4 sonidos. Yo les voy a decir. 1, la laptop. 2, alguien está haciendo algún sonidito por ahí. 3, el reloj. Y 4, una voz. Entonces me estoy concentrando, ¿se dan cuenta? He identificado 5 cosas que puedo ver. He identificado 4 cosas que puedo escuchar. Ahora voy a identificar 3 cosas que puedo tocar. Puedo tocar mi nariz, puedo tocar mi celular y puedo tocar la pantalla. Pues nuevamente les hago la retroalimentación.
5 cosas que puedo mirar, 4 cosas que puedo escuchar, 3 cosas que puedo tocar. Ahora, me voy a concentrar en 2 cosas que puedo oler, ¿no? Puedo sentir todavía el olor de la almendra que comí antes de empezar la charla. Y luego mi aroma. Listo, 2 cosas. Nuevamente, para que se acuerden, hagan este ejercicio continuamente. Cuando ustedes mismos estén a punto de brindar contención emocional y se sientan también ustedes preocupados, porque vamos a pensar que, o sea, no somos tampoco robots, ¿no? En algún momento también nosotros nos vamos a asustar y tal y tal y tal, como en la pandemia. Pero pensemos en 5 cosas que podemos ver, les repito, 4 cosas que podemos escuchar, 3 cosas que podemos tocar, 2 cosas que podemos oler y una cosa que podemos sentir en nuestra labio. Entonces, alguno de estos, ya, siento un poquito mi saliva, que es un poquito salada, muy bien. Yo siento el sabor todavía de la almendra que me comí. Ah, perfecto. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer con una persona que en ese momento ya está desesperada y usted le dice, ¿no? Le voy a pedir 5 cosas, ¿de acuerdo? Nunca le digas, de los pocos nunca que digo, nunca le digas a una persona que está atravesando una situación de crisis o ataques de pánico y tal, nunca le digas, ya cálmate, ya basta, ¿no? O sea, me ha encantado por eso sus respuestas, esta lluvia de ideas de imponer, de obligar, de presionar, o sea, no, sino decirle, bueno, hagamos una cosa, le voy a pedir 5 cosas, sencillitas. Entonces, le pido, a ver, vea 5 cosas, mencióneme 5 cosas. Entonces se va a orientar en ese momento cuando empiece a ver, bueno, vamos a leer un poquito sus respuestas. Mi comida, el perfume de mi esposo, mi perfume en la cena, pollo, ley, puedo oler el jugo y tal. A ver. Aquí yo veo una mata, un cuadro, un vaso, una silla y te faltó una. Flores, sillas, mesa, cuadro, cojín. Entonces, cuando la persona te mencione algo, te vas a dar cuenta que tú lo vas a traer. Su mente, cuando una persona sufre una situación de crisis, está en la situación de crisis, no está contigo. Su mente está allá. Y con este tipo de técnicas, lo que tú haces es traer su mente. Ojo, yo sé que esto va a ser un poquito complicado de entenderlo, ¿no? Pero es traer su mente de allá, del accidente, del problema, de la situación de crisis en sí, y vas a traer su mente acá. Como Carl Rogers dice, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que esta persona pueda orientarse en tiempo, que pueda orientarse en espacio. Cuando las preguntas específicas que le has hecho la tufan y no puedes responderte, puedes hacer este ejercicio. Es un ejercicio de concentración, es un ejercicio de relajación, pero también existen ejercicios de respiración, que en algún momento lo hicimos con la red latinoamericana de cuidadores. Perdón, al principio, digamos, de la charla o cuando logremos calmarlo. Esto depende, ¿cuándo puedes poner en práctica esta técnica en función? Les decía hace un momento, ¿no? Al inicio justamente les decía, si tú estás consciente que puedes hacer un feedback con la persona, pues puedes hacerlo. Si la persona está desorientada y sientes que no te está haciendo caso o te hace caso de refilón porque está mirando a todo lado, entonces tenemos que hacer, look at me, ¿no? O sea, mírame, dame un momentito, vamos a hacer algo. Y se lo propones y no le digas, cálmate, ya basta, no, sino le dices, utilizas frases en primera persona del plural. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Puede funcionar también, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Pero mejor si utilizas frases como, hagamos esto, ¿no? ¿Qué te parece si te voy a pedir 5 cosas muy sencillitas? Como tocarte la nariz, algo así, le das ese ejemplo, entonces vas a hacer contacto. Entonces va a llegar un momento donde ya está más tranquilo, pero todavía se encuentra agitado. Entonces en ese momento lo que tú puedes hacer es decir, a ver, quiero que respires conmigo. A ver, quiero que inhales, luego exhales. Hay varias técnicas. Una se llama, si no me equivoco, 8-7-5. Perdón, voy a añadir a alguien más. Ahora sí. Entonces, ¿en qué consiste? Otros le llaman 5-5-5, pero es lo de menos los segundos. Cuando yo haga esto,
si pueden hacerlo, las personas que tienen activadas sus cámaras, cuando yo haga esto vamos a inhalar, ¿de acuerdo? Cuando yo haga esto, vamos a detener la respiración. Y cuando haga esto, lo que vamos a hacer es exhalar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, cuando haga esto, inhalamos en el tiempo que suba hasta arriba, ¿ok? No hay necesidad de que levanten las manos ustedes. Es mi manera de darles la pauta mientras yo lo hago, ¿de acuerdo? Cuando haga yo esto, ustedes van a inhalar. Cuando haga esto, van a contener la respiración. Y cuando haga esto, lo que vamos a hacer es exhalar, ¿de acuerdo? Entonces, no se extrañen que haga esto, ¿de acuerdo? Es para que cuenten los segundos. 1, 2 y 3. Podemos hacer este mismo ejercicio que acabamos de hacer, 3 repeticiones, 5 repeticiones, cuando hicimos este trabajo con esta brigada de salud mental aquí en La Paz, y no eran psicólogos todos, habían estudiantes de psicología, universitarios de muchas carreras, estudiantes de la promoción de muchos colegios, les enseñábamos técnicas, que a veces uno tiene toda la intención de ayudar y contener y tal, pero ¿qué pasa cuando yo no me contuve antes? Entonces, es el primer requisito. Y lo hacíamos entre todos, ¿no? A ver, 1, 2, 3, todos. Contenemos. Y luego exhalamos. Estos ejercicios van a hacer que las personas que en un momento se encuentran en una situación de crisis se den esta oportunidad de decir, ahora sí estoy más tranquilo. No, y te lo va a decir, acuérdense de mí, te lo va a decir así. Ahora sí estoy más tranquilo. Y si en algún momento podemos contar con agua, es lo mejor tener un vaso de agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace, o sea, el gran poder del agua consiste en que tomamos un sorbo de agua, voy a silenciar. Ahora sí. Entonces, ¿a qué nos ayuda el agua? A oxigenar nuestro cerebro. Es una especie de receta mágica, si quieren. No se trata, no sé, hemos escuchado muchas veces, está enojado, está irritado, está desesperado, denle agua, ¿no? Aunque no crean, yo viví una experiencia así, que yo dije, no, denle agua, por favor, no. Pero fue una persona, agarró un vaso y le tiró en la cara el vaso de agua, ¿no? Pero bueno, no es la situación, o sea, y tampoco es de que le digo, dale un vaso de agua y se lo tome así. Ese es un gran error, por ejemplo, o sea, no es que tomar agua va a oxigenar tu cerebro y te vas a tranquilizar, o sea, no funciona así beber. Es beber un vasito de agua, un sorbito, 1, 2, 3, otro sorbito, 1, 2, 3, otro sorbito, 1, 2, 3, y les aseguro que cualquiera de las anteriores técnicas o el vaso de agua va a hacer que uno se relaje. ¿Por qué? Porque cuando uno está agitado, cuando uno está atravesando una situación de crisis, por eso hemos hablado desde el inicio de una situación de crisis, una persona, cuando hablamos de ataques de pánico, cuando hablamos de ataques de ansiedad, ¿saben cuáles son uno de los síntomas dentro del cuadro, de un cuadro de ansiedad? Uno de los síntomas es la taquicardia. ¿Qué significa? Que mi corazón está latiendo a 1000. Entonces, cuando mi corazón está latiendo a 1000, estoy un poco desesperado. Y vienen más signos y síntomas. Empiezo a transpirar en las manos, aquí en el pecho, en la espalda, mis pies están sudorosos. ¿Por qué? Porque como empecé con un cuadro de taquicardia, mi corazón empezó a latir más rápido. Y cuando el corazón empieza a latir más rápido, me estoy desesperando. La sangre fluye más rápido y mi cerebro ya no puede razonar como usualmente lo hace. Entonces, ¿qué hace el agua? Oxigena mi cerebro y automáticamente me voy tranquilizando. Si a esto de un vaso de agua, pero así como les digo, tomo un sorbito, cuento hasta 3. Tomo otro sorbito, cuento hasta 3. Tomo un sorbito, al tercer vaso ya me habré calmado un poco. Y si antes o después pueden, en función a
a la capacidad de escucha y el contacto que hayan podido tener con el afectado, va a hacer que la persona realmente pueda orientarse. Entonces sí te va a escuchar y te va a decir, ahora sí, señor, por favor, venga por acá. Mire, han armado aquella carpa, quiere hacer usted una llamada, vaya ahí, tienen llamadas gratuitas, entonces vas a tener la posibilidad de ayudarlo mucho mejor. ¿Y cuánto te ha tomado eso? 5 minutos, 10 minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, son algunas de las pautas que nos ayudan a poder hacer algo frente a. Porque si nosotros en ese momento, si nosotros mismos de alguna manera no hemos tenido la capacidad de comprender cuáles son las necesidades del otro, entonces menos lo voy a poder ayudar. Cuando se habla de primeros auxilios psicológicos, usualmente se habla incluso de resiliencia, que no sé si en algún momento han escuchado, y la resiliencia no es lo mismo que resistencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de afrontar positivamente situaciones adversas. ¿Cómo? No entiendo. A ver, si me puede explicar. Una persona resiliente es una persona que hoy le echan del trabajo y no sabe cómo volver. Ya, vamos a hablar, les voy a dar un ejemplo de una persona resiliente y una persona que no es resiliente. Una persona que no es resiliente le han echado del trabajo hoy, ¿no? A dos, a Juan y a Pedro. Y resulta que Juan, espero que no haya ningún Juan aquí, ni nuestro director, resulta que Juan lo echan del trabajo, ¿no? Y resulta que no sabe qué hacer, dice, pucha, ¿qué voy a hacer? La deuda del banco, es el aniversario de mi matrimonio, y así, ¿no? Entonces se hunde. Pues dice, pucha, ya ni modo. Y un compañerito le dice, pero vamos a tomar, ya ni modo, vas a ver, va a pasar, ¿no? Y esta persona, como no es resiliente, bebe y llega borracha al día siguiente y en medio de la borrachera se pelea con la esposa y cuando la situación está muy álgida, termina diciéndole, me han echado. Y la esposa se pone a llorar y todo en broma. Persona no resiliente. Una persona resiliente es una persona que, les decía, tiene la capacidad de afrontar una situación adversa de manera positiva. Entonces ya, yo soy Pedro y me han echado del trabajo. Y en vez de agravar el conflicto y tornar que se convierta en un problema, lo que hago es decir, bueno, a ver, ya, me han votado, al final hoy estamos a 24 de mayo, aunque sea 24 de mayo, me van a pagar prorrateado de 24 días, no me pagarán de una semana, pero voy a tener mi sueldo, entonces voy a tener días, a ver, pensaré con cabeza fría. Si me han votado abruptamente, me tienen que reconocer 3 meses de sueldo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa persona que no fue resiliente no pensó en nada de eso. Entonces, lo mismo, cuando yo quiero brindar una contención emocional a una persona que ha sido afectada por una situación de crisis, entonces lo que yo tengo que hacer es fomentar la resiliencia, explicarle un poquito, mire, si ha pasado esto, se ha derrumbado y tal, y le haré algunas preguntas, tener preguntas específicas que no le generen más estrés, que no le generen más ansiedad, más desesperación, melancolía, etcétera, etcétera. Sino, alguien ponía ahí algo acerca de la aceptación, perdón. O sea, sería un proceso de aceptación de la realidad tal cual, Magda, tal cual. Esa es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, por eso les decía, era la capacidad de no de aceptar. La resiliencia es la capacidad de afrontar positivamente situaciones adversas. Perfecto. Entonces, me han echado del trabajo, he perdido la casa y tal, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Entonces, tendré en algún momento que empezar de cero. Normalmente cuando en los países, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica tenemos esa tendencia a la solidaridad y tal. Cuando hay un desastre, hay ayuda del gobierno en algún momento, hay ayuda de personas que donan y tal, y uno tiende a levantarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo esa capacidad, y ahí entra lo que dice Magno, ¿no? De aceptar la realidad. Es cierto, o sea, ya está, ya pasó, o sea, te han echado del trabajo por lo que fuese, aunque el motivo fuese porque yo no le caía al gerente o al dueño de la empresa, ya está, o sea, el tema es que me han echado. Pero lo que tengo, ese time out, ese tiempo fuera que yo tengo que darme en ese momento es decir, bueno, me han echado del trabajo,
pero yo tengo la capacidad de cobrar mis 3 sueldos porque no me pueden echar abruptamente, así sin darme un motivo, no sé, que otra cosa que me digan, sí, te has robado una laptop, ¿no? Y por eso te han votado, es otra cosa. Pero si me han votado injustificadamente, entonces puedo transmitir a la persona la resiliencia, ¿no? Hay situaciones que las vamos a poder manejar nosotros, pero ¿qué pasa si hay una persona que realmente necesita ya no contención emocional? Hay una persona que necesita iniciar un proceso psicoterapéutico, que ya es otra cosa muy profunda, que esto ya implica terapia psicológica, porque resulta que ha perdido a su hermano y en ese desastre natural ha perdido una persona. Entonces, en ese momento, uy, perdón, en ese momento entonces podré contenerlo, pero no voy a poder lograr una estabilidad emocional. Entonces ahí, perdón, denme un momentito. Ah, sí, ahora sí. Entonces, en ese momento lo que yo tendré que hacer es buscar a un profesional. Ahí sí, porque, o sea, el duelo, un primer auxilio psicológico es una intervención psicológica primaria, vamos a decir, donde todos nosotros podemos realizar una contención, una estabilización emocional de la persona afectada y tal y tal. Eso sí, podemos hacerlo todos. Pero a una persona que ha perdido a un ser querido, difícilmente vamos a poder contenerla en el instante. Pero cuando tú haces que esa persona se sienta comprendida, perdón, se sienta escuchada, se sienta comprendida y se siente apoyada, y tú le digas, mire, eh, lo que ha vivido esta pérdida es una situación realmente muy dolorosa, yo puedo comprender, y si tienes una experiencia de pérdida, le dirás sí, y le invitarás a iniciar un proceso psicoterapéutico donde pueda sanar el duelo, por ejemplo. Porque en ese momento, o sea, no hay un psicólogo que en una sesión eh, te haga comprender el duelo y pues son todo un proceso, ¿no? Eh, es un proceso en sí, no es de la noche a la mañana, no es agarrar una varita mágica y tal, pero el primer auxilio psicológico sí es necesario y además que tiene que ser inmediato. La persona necesita en ese momento sentirse escuchada, sentirse comprendida, sentirse apoyada, sentir que hay alguien que se está preocupando realmente en él. Entonces, cuando nosotros le transmitimos la resiliencia y le decimos, la resiliencia es la capacidad de afrontar positivamente situaciones adversas, como por ejemplo, y le das algunos ejemplos y tal, entonces esa persona va a decir, tienes razón, gracias por tus palabras, Claudia, Zulma, Milagros, porque es lo que necesitaba en ese momento. Entonces, ya orientada en tiempo, orientada en espacio y con una estabilidad emocional, entonces esa persona sí va a poder irse a su casa por sus medios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque le has dado lo que esta persona justamente necesitaba. Entonces, son algunas habilidades que realmente son necesarias al momento de brindar este apoyo emocional. Porque el primer auxilio psicológico no es otra cosa que brindar apoyo emocional a alguien que emocionalmente no está eh, capacitado para controlar las emociones. Apoyo, apoyo psicológico a alguien que en un momento dado no puede ordenar sus ideas. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lado, como les decía hace rato. Con estas técnicas lo que nosotros vamos a hacer es hacer que esta persona reaccione, pero que reaccione de manera positiva, vamos a decir, ¿no? Sin violentarla, sin contrariarla, sin llegar a un momento en el que nosotros estamos forzando una situación y demás. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Cristian, en el chat había una pregunta de alguien que atendía a una persona mayor y que se descontrolaba. Y Excelente, a ver, vamos. otra que decía de cuando era solamente con llanto, que era un llanto, que era una persona que lloraba, que, bueno, como una crisis en la cual se expresaba mucho llanto. Bueno, vámonos con la del llanto entonces, que es la que más clarito me ha quedado.
¿Qué pasa cuando una persona está atravesando una situación de crisis y hay sollozos, llanto y no puede detenerse? Primero que va a ser una prueba nuestra paciencia, porque habemos personas que, no sé, yo he escuchado muchas personas que me decían, es que yo no tolero que alguien esté llorando, que un bebé, que un niño, que una mujer, que un hombre menos, etcétera, etcétera. Entonces, si en un momento dado puede, o sea, les digo, en primera instancia es una prueba a tu paciencia, porque lo que necesita esa persona es sentirse comprendida. Claro, no queremos que llore, ya queremos, deje de llorar, digamos, ¿no? Pero no nos hemos preguntado por qué está llorando. Y no le puedes decir, no llores a una persona que ha perdido a alguien o ha perdido algo. Entonces, en algún momento existen estudios que dicen que la persona no puede llorar durante más de 20 minutos, 15 minutos, de manera continua estamos hablando, ¿no? Sino que podrá llorar de manera intermitente, pero utilizas justamente esas pausas para decirle, comprendo tu dolor, comprendo tu impotencia, comprendo la frustración que estás viviendo. Entonces, el hecho de que la otra persona, ¿por qué los psicólogos, por qué los pacientes se abren con los psicólogos? Aquí les voy a dar un secreto. ¿Ustedes saben por qué los pacientes se abren, tienen tanta apertura con los psicólogos? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Será porque no hay de parte del psicólogo tanta pregunta y uno a veces necesita que lo escuchen y que a veces cuando es uno conocido siempre está la pregunta de fulano fue este, fulano fue el otro y por ahí quizás sea eso? Es mi apreciación personal, ¿no? Excelente. ¿Saben? Es porque le escuchen sin juzgar. Excelente, Jimena. Excelente. ¿Alguien más? A ver, una idea más. Yo, Andrea, Adelante, Andrea. porque al, pienso que como que le presta la atención y como que pareciera que se pone en el lugar de esa persona, o sea, como que ha experimentado, como que ha pasado por lo mismo, entonces lo entiendo, cuénteme, o sea, le da como la confianza para poderse abrir y desahogar y contar, aparte de lo que dicen mis compañeras, pues que no lo va a juzgar, nada, sino le genera esa confianza de poderse abrir y expresar y contar todo lo que tiene pues reprimido, guardado, lo que está sintiendo, bueno, las emociones. Excelente, Andrea. ¿Qué pasa cuando yo le doy a entender a mi paciente que realmente él es importante para mí? Porque yo en algún momento a mis pacientes les digo algo muy importante, o sea, que lo que me moviliza a mí, y, o sea, pongan orejita, eh, lo que me moviliza a mí a atender pacientes no es el aspecto económico. Y abren sus ojos, ¿no? Así de grandes, y les digo, o sea, yo no atiendo pacientes por dinero. Yo atiendo pacientes porque yo quiero lograr la estabilidad emocional en ellos. Entonces ellos se dan cuenta que hay una preocupación real. O sea, este psicólogo no me está atendiendo porque yo le estoy pagando y necesito factura y lo que sea, no. Sino que este psicólogo me está atendiendo porque tiene una preocupación real. Preocupación que no tiene mi mamá, mi papá, mis hermanos, ni nadie. Porque todos me imponen, me obligan y no sé qué. Yo cuando tengo pacientes que tienen adicciones, por ejemplo, no les digo como les dicen sus papás, deja de drogarte, deja de tomar, nunca les digo eso. Porque su familia muchas veces le está dando palo con eso. Es que eres un borracho, es que eres un flojo, es que eres un... Entonces en consulta yo les he dicho 3 objetivos de los psicólogos. Escuchar, pero escuchar de verdad, porque realmente lo que me está comentando es importante. Me ha encantado que uno de sus mensajes apuntaba a no minimizar. ¿Y cuántos adultos sabemos que le hemos dicho a nuestros hijos? Ay, pero decito haces tanto problema, tan exageras, ¿no? Y tenemos esas frases. Entonces, claro, mi hijo no me va a volver a decir nada, no va a confiar nunca en mí.
¿Por qué? Porque no lo he escuchado. Y algunos que sí, que son súper, bueno, y no escuchamos por esto también, ¿no? Ya, dime, contame. Y estamos así, ¿no? Bueno, voy a aumentar esto. Ya, dime, hablan. Ya, ¿qué más, qué más? ¿A nada más? Listo. A veces la familia no escucha. A veces la familia les decía, no comprende. Sí, te ha escuchado muy bien, ha dejado el celular a un lado, la TV la ha apagado y en un momento dado te ha escuchado. Ya, sí, muy bien, ¿qué más? Y te preocupas, le preguntas y tal. ¿Eso es todo? Terminamos con esa frase, ¿eso es todo? Pero eres una tonta, te he dicho que no hagas esto, ¿hasta cuándo no aprendes y tal y tal y tal? Listo. ¿Las has escuchado bien? Check out. Pero no las has comprendido, las has juzgado. No has comprendido que ella también tiene 15 años como tú hace 20, 30, no sé. Entonces, cuando la persona se siente escuchada, cuando la persona se siente comprendida, cuando la persona se siente ayudada, entonces te abre todo y te confiesa todo. Eso es lo que tenemos que hacer acá justamente. Entonces, si está llorando, respetar su tiempo, porque en ese momento esa persona está haciendo lo que muchos psicólogos llaman catarsis. Yo le llamo canalización emocional. En ese momento tiene ese paciente una heridita, vamos a decir que no está cerca a mi corazón. Aquí está mi corazón y resulta que mi corazón está llena de pus. Y lo que hay que hacer es sacar toda la pus. Y por medio de las lágrimas, pues se va el dolor también. Y a veces no comprendemos que no llores, ya deja de llorar. Eso no funciona. Así como a la persona que está en un cuadro depresivo le dices, no estés triste, pero ya basta, ya dormí, ya comí, ya, todo, ¿no? No funciona. Yo cuando hay personas que atiendo y me dicen, doctora, estoy atravesando una situación de estrés, de depresión, yo les hablo de cada uno de los síntomas. Les hablo de la anedonia, de la bulia, de la irritabilidad, alteración del sueño, alteración de la alimentación, etcétera, etcétera. O sea, y eso es lo que trabajo. Entonces, cuando la persona a la que tú le quieres ayudar se está percatando que tú estás realmente interesado por esa persona, por su problema, por su crisis, y se siente comprendida, vas a hacer yo le llamo ese clic, ¿no? Entonces la persona se va a abrir y te va a decir, sí, sabes, lo que me pasa es esto y tal. O hay personas que se irritan, no sé, o sea, les he hablado de situaciones de accidentes, desastres naturales, pero podemos tener en casa a una persona, a un familiar, que realmente sus emociones se desbordan completamente, se desesperan y tal. Y claro, yo voy ahí como que ya a poner, entre comillas, orden, ya cállate, ya basta, ya te he dicho que. Entonces, a veces eso no funciona, porque del otro lado hay una persona que quiere ser escuchada, que quiere ser comprendida. Y es una de las primeras pautas que les di hace un momento, cuando les decía, lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar las necesidades. Les dije eso, ¿no? Espero que lo hayan anotado. Evaluar las necesidades de la persona afectada. Pues los niños, los jóvenes gritan por algo, van a beber por algo, o sea, no es que les encante siempre el alcohol. Yo creo que a nadie le gusta ahogarse en el alcohol, pero cuando hay un tema emocional que no lo pueden controlar, entonces ahí sí, ¿no? Entonces, por eso es que beben. Todos los problemas, por generalizarlo de alguna manera, cuando yo atiendo a adicciones, sobre todo adicciones, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, el origen, aunque no lo crean, es emocional. Una herida emocional. Pero los papás, ¿qué hacen? No tomes, no fumes, come, limpia tu cuarto, ¿me entiendes? Claro, van desde la orden, desde la imposición que alguno de ustedes puso en un mensaje. Y así no podemos ayudar. ¿Cómo yo voy a querer ayudar a alguien, sacarlo de una crisis desde el autoritarismo, desde el juicio, desde el reproche, la queja, la crítica, el juicio? Entonces, la capacidad que yo tengo para ayudar a alguien que está en una situación de crisis se basa en que yo tome en cuenta todas esas recomendaciones que les he dado y pueda hacer este clic con esta persona afectada.
que yo realmente me interese realmente. O sea, no es que yo quiera atender en un desastre natural a 100, 200, 500 personas. Basta que hayas atendido 1, 2, 3 o 5, pero esas 5 fueron como, una fue como 1000, si quieren. Y es la que te necesitaba. Porque cuando una persona está atravesando una situación de crisis, créanme, que es una especie de esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia es un trastorno mental, ¿ya? Esquizofrenia viene de esquizo. Esquizo viene del latín roto, ¿ya? Entonces, una persona que está sufriendo un cuadro de esquizofrénico tiene una ruptura con la realidad. ¿Qué quiere decir? Vulgarmente decimos, está loco, ¿no es cierto? Puede caminar, puede querer cruzar una autopista de 4 carriles donde los autos están a 80 kilómetros por hora y mirar que viene uno y como hay una ruptura con la realidad, cruza y mira el auto que lo va a embestir a 80, a 100 kilómetros por hora, porque hay una ruptura con la realidad. Este proceso que les estoy mencionando que sucede en la esquizofrenia, por eso hay personas que, ojo, que pueden llegar a cortarse. Una cosa son las conductas autolesivas, pero otra cosa es los cortes, ya, pucha, o sea, que ya, o sea, estoy cortando mi piel, etcétera, etcétera, y siguen y pueden agarrar un machete y cortarse el hueso con un hacha. Esa es la esquizofrenia. Cuando una persona está atravesando un ataque de pánico, una situación de crisis muy, muy compleja, puede llegar a tener esa ruptura con la realidad. Como les he dado el ejemplo, hay personas que ante un incendio, etcétera, etcétera, se lanzan. No sé si estoy mal, pero creo que vi videos en Miami hace unos meses, ¿se acuerdan? Donde temblaron los edificios y no sé qué. Hubieron muchas personas que se lanzaron. Y hay edificios que no cayeron, solo tambalearon. Pero habían personas que se lanzaron. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenían estas herramientas. Por eso estas charlas nos ayudan primero a trabajar en nosotros. Sí, ya realmente yo hoy me he dado cuenta que soy una persona que reacciona rápido y soy un poco impulsivo o soy muy renegona, dirá alguna de ustedes, no lo sé. Y trabajar primero en nosotros. Por eso una persona no puede ayudar si no puede ayudarse a sí mismo. Es bíblico, ¿no? Dice, nadie puede dar lo que no tiene. Yo a mis pacientes les digo, ¿me puede dar un diamante, por favor? Y tratan de buscar, no tengo, me dicen, ¿no? Y luego les digo, ¿me da 1 kilo de cal? No tengo. ¿Me da 1 litro de leche? No tengo, me dicen. Y les digo, claro, no puede dar lo que no tiene. Tú quieres brindar contención emocional a alguien, pues tienes que tener ese amor propio también en ti. Tienes que tener hay una habilidad, no es una habilidad, es una virtud que se llama templanza. Una persona que ha desarrollado este valor, esta virtud, tendrá la capacidad de transmitir eso a los demás. Entonces, claro, si yo quiero brindar contención emocional y yo resulta que soy un impulsivo y renegón y no sé qué, voy a agarrarlo al primero y voy a dar 3 lapos y voy a querer hacerlo reaccionar así. Entonces, ¿no va? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo en la persona afectada? Ninguna. Más bien lo voy a mandar con un hematoma más a emergencias, a la ambulancia. Entonces, no va. Hay alguien que me dice, el famoso por esa pavada, lloras. Sí, correcto, muy bien. A eso me refería con minimizar, ¿no? Por eso pavada lloras. A veces se desborda el no poder hacer nada por la persona que quieres. Y surge la necesidad de calmar el llanto. Y se impone, importante todo lo aprendido hoy. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirlo o pueden activar tal vez el micrófono, no pasa nada, con toda confianza. Quedaba pendiente un poco, no sé si la persona que la hizo está todavía ahí, sobre una persona que cuidaba a una persona mayor que se descontrolaba, que le parece que cómo hacer para ayudarle y que se descontrolaba mucho. Él se refería al hecho de que era una persona como de 82 años o algo así. Lo que yo haría en esa situación es la recomendación que acabo de darles, ¿no? Identificar las necesidades que tiene esta persona. Si yo tengo a mi cuidado a una persona que es adulto mayor, lo primero que yo me cuestionaría es, el problema no soy yo por si acaso, o sea, se descontrola, pero estando yo o no estando yo, o sea, igual se descontrola.
Pero ¿qué es lo que pasa si yo puedo indagar un poquito en las necesidades de esta persona? Y me dice, pues nadie me entiende. Es un ejemplo ya. Nadie me entiende porque me piden que tome estas pastillas, ¿ya? Y que tome 3, 5 veces al día y tal, pero me produce, no sé, desde que tomo hace una semana estas pastillas, resulta que estoy más irritable. Resulta que me hacen daño al estómago y tal. Pero como no me siento comprendida y todos me obligan y me engañan, muelen las pastillas, etcétera, etcétera, pero nadie acude a mi necesidad real de que me dañe el estómago, de que no duermo bien, de que estoy más irritable o lo que fuese. Entonces, no voy a poder ayudar a esa persona. O sea, es como cuando hay personas que me dicen, ¿no? Doctor, quiero que mi hijo, y así me los traen, ¿no? Del cuello a los adolescentes y a los jóvenes, me dicen, quiero que limpie su cuarto, quiero que haga sus tareas, que se levante temprano, que haga tal cosa. Pero el problema no es ese, ¿no? Muchas veces nos pasa y pensamos que el problema es que, que es muy impulsivo, digamos, este señor que es adulto mayor, ¿no? Entonces, lo que diría un psiquiatra es, bueno, pues medíquenlo, cédenlo, ¿no? O sea, es lo más inmediato si quieren, pero yo particularmente en mi experiencia profesional, yo soy anti-medicamentos. O sea, no digo que no hay que tomar nunca medicamentos, ¿no? Pero yo considero que el medicamento es el último paso, o sea, ya, o sea, realmente no se puede controlar porque es muy agresivo y tal. O sea, y sí, no, tampoco digo, no, cero medicamentos y nunca medicamentos, no. Pues en algún momento sí es necesario para estabilizar al paciente. De hecho, a mí, los psiquiatras que me han recomendado o me han derivado pacientes, me los han traído, los psiquiatras, toditos me los han traído medicados. Pero ¿qué pasa? Yo no soy quien para reducir las dosis, pero cuando vuelven a su reconsulta con el psiquiatra, resulta que la sintomatología ha bajado. Entonces, los psiquiatras que hacen les bajan la medicación, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, ¿no? Que los mediquen y tal. Es la solución más pronta, sí, pero tal vez no es la mejor. Tal vez yo pueda escuchar cuáles son las necesidades de este adulto mayor y ser consciente también de qué puedo hacer yo para ayudarle. Yo considero que eso ayudaría mucho más que, que tratar de forzar con medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo sugerir. Un poco lo que nos explicaba de cómo se hacía una terapia o cómo se necesitaba esa parte profesional de acompañamiento, de hacer las terapias y de esa no varita mágica que en una sola sesión, en un solo momento, todo se soluciona cuando venimos de unas heridas tan difíciles en el caso. Y también cuando vemos a una persona mayor que ha vivido tanto tiempo, de pronto en circunstancias difíciles, en ese aspecto que tú has mencionado de que a veces las personas que están alrededor creen que esa persona mayor ya no piensa, no siente que la están engañando con cosas que seguramente tienen las mejores intenciones, pero que la persona por razones de emociones, de sentimientos, de situaciones como las que decía Cristian, pues está viviendo todo un mundo mental, un mundo de cosas que le hablan y le dicen y sobre todo que lo hacen sentir afectado y que se desborda, como hemos concluido y hemos visto que han dicho todas esas cosas. Excelente. No sé si hay alguien que tenga alguna ¿Y alguien duda. con la mano levantada, Fanny? Fanny, adelante. Sí, buenas noches. Ay, es que en el internet me ha molestado resto y los he escuchado súper entrecortados. Me parece excelente toda la charla y las recomendaciones que han dado y el tiempo está cortico. Pero le quiero hacer una pregunta para las personas con deterioro cognitivo. ¿Se deben aplicar las mismas técnicas que nos decía de control, digamos, porque cuando la persona no capta las ideas y no digamos así, las ideas, ¿se pueden aplicar las mismas técnicas o hay que, digamos, actuar de alguna otra manera o algo en cuanto a control y en cuanto a el método, digamos, lo que nos dijiste, la respiración y eso, porque me pareció excelente? Eso es el método, esa técnica para la respiración me parece excelente. Todo depende de la valoración neuropsicológica que se puede realizar, ¿no?
¿Qué pasa si estoy al cuidado de una persona que tiene un grado de afectación que implica la falta de comprensión del lenguaje, por ejemplo? O sea, va a ser muy difícil que yo pueda aplicar estas técnicas. Pero si es una persona, aquí hay un detallito que les voy a hacer una pequeña retroalimentación. Si logro, les dije, ¿no? Al principio, antes de las 3 técnicas, les decía, si yo tengo la capacidad de hacer el clic, de tener este contacto visual con la persona afectada, si tengo la capacidad de tener un feedback, de que me comprende, le pregunto, me responde, le pregunto, me responde, en algún momento me pregunta, le respondo, etcétera, 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 ahí sí. Porque, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, mencióneme, porque no lo tienen que hacer anotar, ahí es verbal. Ahorita lo hicimos por tema de la virtualidad, pero lo que tenemos que hacer es preguntarle, a ver, dime 5 cosas. Entonces, cuando tú logres captar la atención de la persona, entonces lo vas a tener ahí. La clave, por eso, de todas, les decía, ¿no? La clave de todas las técnicas de relajación, de concentración, etcétera, etcétera, y de respiración, consisten en la atención y concentración. Yo capto la atención de la persona y ya está, ya lo he hecho todo. Y si la otra persona se siente comprendida, escuchada, apoyada, valorada, mm, importante, vamos a decirlo en una palabra, entonces, claro, vas a poder hacer estas y muchas otras más técnicas. Existen incluso algunas técnicas ligadas al manejo de estrés en sí, ¿no? Entonces, son un cúmulo. Entonces, si en algún momento ustedes quisieran que trabajemos, no sé, como les digo, hay técnicas de relajación, técnicas de concentración, técnicas de respiración, técnicas unos le llaman inoculación, pero es manejo del estrés. Podríamos hacerlo también. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué hacer con una persona que tiene distintas necesidades también, ¿no? O qué podemos hacer. Y lo mejor es aplicarlo en nosotros. Lo aplicamos en nosotros y cuando tengamos ya la práctica, entonces lo puedo aplicar con alguien más. Silvia Bolívar dice, yo cuido a 2 adultos mayores, pero he visto que el señor inventa historias, hasta mentirosillas, que se hace. Hasta mentirosillas que se hace. A ver. ¿Qué se hace con entonces está la mentirosilla? Ya. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando algunas personas en algún momento inventan cosas? Una valoración neuropsicológica ayudaría, porque, o sea, Silvia ella cree, o sea, su percepción de ella es que inventa cosas, y o sea, no es que no le crea, ojo, pero la percepción de Silvia es, yo estoy cuidando a 2 adultos mayores, pero he visto que el señor inventa historias, ¿no? Como que crea fantasías y no sé qué. Pero hay personas que en sí no mienten, ¿no? Hay personas que, no sé, hablemos de un Alzheimer, por ejemplo, y la persona dice, no me ha dado de comer, Silvia tenía que darme mi pastilla, no me ha dado mi pastilla, no me ha dado de comer y no ha sacado al perro. Pero resulta que Silvia hizo todo eso, pero el Alzheimer hizo que lo haya olvidado. Entonces, esa partecita lo ha olvidado, entonces, claro, puede decir, es que no me ha dado y tal, y eso le representa a Silvia un problema, sí, puede ser. Entonces, siempre es bueno descartar. Lo que hacemos los psicólogos siempre es descartar el tema orgánico, ¿no? Siempre, siempre, siempre hacemos eso. Entonces, yo cuando atiendo niños que tienen enuresis, que quiere decir que se hacen pis en la cama o caminando y tal, porque no pueden contener la micción, entonces yo lo primero que hago es desechar, o sea, no es que ya venga el paciente, yo lo atiendo, ¿no? No, sino que les sugiero a los papás realicen un estudio para saber si la uretra, si el conducto puede tener control sobre el conducto. Por ahí es algo orgánico. Yo no voy a hacer mucho, entonces puede venir 5, 10, 20 sesiones y no voy a hacer mucho porque no es un tema psicológico. Ahora, cuando me vienen y me dicen, sí, doctor, le hemos llevado donde tal especialista y me ha dicho que no hay ningún problema orgánico, entonces, o psicosomático, entonces ahí sí, me lo traen y ahí yo trabajo el tema emocional y tal, y listo, el niño ya no se hace pis en la cama, ¿no? Entonces puede ser eso.
Y eso es lo importante de reconocer y de saber ciertos procesos, esas capacitaciones que a veces necesitamos de entender, que no es sola a la palabra que has usado, me parece maravillosa, que es un trabajo que tenemos que hacer, es esa percepción. Nosotros asumimos lo que sentimos, asumimos en razón de aquellas cosas que estás haciendo de concentración, asumimos muchas cosas por la premura del tiempo, por la repetición, por las rutinas, por todo eso que nos invade diariamente. Que, Cristian, yo creo que ha sido una sesión maravillosa como siempre. Yo creo que para la audiencia ha sido claro, por ejemplo, esta personalidad de Cristian tan amorosa, con ese don de enseñanza tan especial que tiene. Y es cierto que comparte muchas cosas con nosotros de una manera muy especial, que nos dice un poco lo que es ese desarrollo psicológico. Y esto también para recordarnos que hablando de esos primeros auxilios psicológicos que estamos en capacidad de hacer y que nos dan esas herramientas, por favor, no considerar que son suficientes cuando estamos para esa persona, sino considerar que si esa persona ha manifestado ese síntoma, ha tenido ese momento difícil o pasa con frecuencia por esos momentos difíciles, tiene que tener una atención diferente, tiene que tener una atención profesional y sobre todo en nuestras personas mayores que siempre están vivas, que siempre son seres humanos y que merecen ser atendidos en lo que Cristian nos ha dejado muy claro hoy, sus necesidades emocionales, sus necesidades, su pensamiento para traducirlo en esas circunstancias. No sé si Cristian, si quieras dejarle alguna otra cosa a la audiencia para ya poder, digamos, retirarnos a descansar, hacer eso que necesitamos de tener un descanso reparador siempre, que es muy saludable para nuestra salud mental. Bueno, tal vez algunas recomendaciones así puntuales. La primera es para que, para que cuando nosotros queramos realizar un primer auxilio psicológico con una persona, sepamos primero realizar un contacto. O sea, tenemos que manifestar una preocupación real, una preocupación sincera, respetando el tiempo de reacción de las personas, comprendiendo que puede estar enojada, triste, en shock, etcétera, etcétera. El segundo paso es evaluar sus necesidades, ¿no? Evaluar sus preocupaciones, qué es lo que está movilizando a la persona, tener esta posibilidad de analizar posibles soluciones, también conocer mis limitaciones, porque podemos tener algunas limitaciones, no podemos hacerlo todo. En algún momento si puedo recurrir a un profesional y tal, o sea, eso no te hace menos. Saber que yo como psicólogo no atendería un caso tal vez de violación, que en algún momento lo he atendido, pero yo estoy seguro que hay alguien que puede atenderlo mejor que yo. Pero si hablamos de casos de depresión, ansiedad, duelo, enuresis, encopresis, adicciones, o sea, hay muchas temáticas que sí, o sea, me siento en la capacidad, con la experticia de poder intervenir, pero hay otras en las que, o sea, no tenemos que ser todólogos. Y si yo reconozco mis limitaciones, reconozco mis fortalezas, entonces sabré en qué momento puedo ayudar, ¿no? Otra recomendación que les puedo dar consiste en que pueda asistir a las personas cuando lo necesitan y asistir a todos, o sea, no asistir a quien me conviene y tal. Y bueno, ¿cómo podemos respaldar esto? Realizando también un seguimiento, de ser posible, si podemos hacerlo. No es que haces una intervención y te olvidas, ¿no? En la pandemia, aquí en Bolivia, el 13 de marzo del 2020 fue el primer caso de COVID. Y el Ministerio de Salud solicitó psicólogos clínicos y lo solicitó al Colegio de Psicólogos de Bolivia, pero tenían que ser psicólogos clínicos. Y me llamaron
y atendí como a 1.800 personas en 9 meses más o menos, mediante un call center que era una línea gratuita a nivel nacional. Entonces atendí pacientes de todo mi país. Y aunque no crean, yo tenía todo el registro de todos mis pacientes. Y claro, en algún momento con algunos realicé esto que les estoy diciendo a ustedes. Y lo hice así por llamada, todo era por llamada. Entonces, se dio primeros auxilios psicológicos, contención emocional, estabilización, procesos psicoterapéuticos cortos por el tema del tiempo y eso que atendíamos 24 horas. Pero el punto es que no los dejé ahí, no los abandoné. Pasaron 3 meses y paulatinamente les iba escribiendo mensajes, ¿no? Y les decían cómo están, cómo se encuentran y tal, y tal, y tal, para que esas personas no piensen que en un momento dado solo te importaron. Y eso también lo podemos poner en práctica en nuestra familia, ¿no? Si has tenido la posibilidad de tener, no sé si a partir de esta charla, pero una preocupación real, sincera por tu hijo, por tu hija, por tu pareja, puedas hablarlo, de aquí a 3 meses le puedas decir nuevamente cómo se siente y tal, ¿no? Eso genera mucha confianza, que es uno de los temas centrales en un primer auxilio psicológico y se los comentaba. O sea, nosotros también podemos tenerle esa capacidad de generarle confianza, generarle protección, que, no sé, Ana, Mari, Nancy, Jimena, Nora, Zulma, puedan ser referentes en su familia, ¿no? Porque hoy lo que necesitamos es eso, o sea, lo que nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud es eso, necesitan referentes, saber que pueden contar con alguien, saber que pueden acudir a alguien, si alguien, yo me siento vulnerable por alguna situación, el saber que puedo contar con alguien es lo mejor y eso tiene un nombre, se llama red de apoyo social. Si podemos hacer esto, sentir que no estamos solos, sentir que es como la red latinoamericana, ¿no? Es como que en algún momento, si yo sé, tengo la certeza de que no estoy solo, de que tengo un equipo, tengo médicos, tengo psicólogos, tengo, no sé, personas que son cuidadores como yo tal vez y tienen más experiencia, saberme que no estoy solo me va a ayudar a ser mejor en el trabajo que puedo realizar día a día. Es lo que les puedo compartir. Bueno, Em, dime, Ana. Quería decirle algo al licenciado. Me ha hecho llorar, me ha emocionado con todo lo que nos ha enseñado. Algunas cosas yo lo sabía por cursos que he hecho, por yoga, por cosas así que he tratado de ayudarme para yo ayudar a los demás. Sucede que hoy en día estoy asistiendo a una señora que tiene a su familia. Ella es una señora sola, pero tiene a una hermana que viven cerca, y a una sobrina que vive en otra casa, pero cerca. La abandonan, la dejan sola. Ella me cuenta muchas cosas, tiene mucha confianza conmigo. Yo sufro por ella, porque me dice que por estos días que acá en la Argentina, mañana es feriado y todos estos días hasta el lunes. Y yo no la vería hasta el lunes. Y resulta que he renunciado porque no puedo ver el trato como es hacia ella. Yo sé que no puedo decir nada porque ella me tiene la confianza a mí y no puedo decir ciertas cosas que ella me ha comentado, que no le dan de comer, que la dejan con los pañales sucios, con todo lo que puedan imaginar. Hoy día, por ejemplo, hoy miércoles, evacuó varias veces pañal, pelela o chata y fuera de la chata y pañal, o sea, haciendo al lado mío. A mí no me da asco. Yo la comprendo, la quiero muchísimo, como a todas las personas que he tratado,
Y ella me dice, con vos me siento tranquila. Con vos tengo tranquilidad, tengo paz. Porque mi hermano, cuando me viene a ver, lunes a miércoles, me maltrata, me dice tales cosas y tales cosas. Y mi hermana ni me da de comer, me deja toda mojada, toda sucia. Y yo no sé qué hacer. Yo renuncié, que trabajo hasta el 31, pero la verdad que no puedo dejarla sola. No puedo. Y el viernes voy a ir a verla y le voy a llevar una parrillada que ella quiere comer, porque ni siquiera sabe que si le van a dar de comer. O sea, hasta ese punto. La limpieza, el estar con ella, a cuidarla, acompañarla, escucharla e higienizarla. ¿Qué puedo hacer? Puedo estar con ella así. A mí me hace daño, pero yo también quiero ayudarla. Necesito ayudarla. Y no es por dinero, porque me paga muy poco. Menos de $1 lo que tenemos acá en la Argentina, y que va subiendo todos los meses la inflación, ustedes deben saber. Y yo ya no sé qué hacer, sinceramente, por eso me he emocionado demasiado, porque me está surgiendo esto y lo necesitaba decir. Necesitaba que alguien me escuche, porque no es lo mismo decirle a los hijos. Los hijos van a ver lo que a su mamá le pasa, pero yo quiero hacer el bien, necesito hacer el bien. Justamente, Ana, se trata de eso, ¿no? De que lo que nos hace humanos, vamos a decir, lo que nos hace seres humanos es esa capacidad de emoción que tenemos, ¿no? En algún momento, y te lo digo también por experiencia, nos vamos a sentir de manos atadas. No sé si se los he compartido, pero yo soy católico, ¿no? Yo creo mucho, mucho, mucho en Dios. Y es importante, les decía hace unos minutos, conocer nuestras limitaciones. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ayudar, mientras tengamos el camino libre, vamos a decir, para hacerlo, pues adelante. O sea, porque también esto nos puede generar, Anita, un sentimiento de culpa. ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer y te sientes de manos atadas? O sea, mientras puedas hacer algo por ella, hazlo. Y cuando en algún momento sientas esta impotencia de no poder ya hacer nada, de estar de manos atadas, tal vez lo que nos pueda ayudar es la oración, ¿no? O sea, hacerte cargo tú de algo que no eres responsable, te digo sinceramente, tampoco te va a ayudar. Tampoco te va a ayudar, porque mañana alguien te va a llamar por tu trabajo y te va a decir, hola, hablo con Ana Castro, sí, mire, quisiera que pueda ayudarnos acá y tal. Entonces, ¿cómo lo vas a atender a una nueva persona si tu mente está en la otra? Por eso, en el momento que podamos hacer algo, hagámoslo. Si puedes hacer algo por alguien, hazlo, como lo has estado haciendo hasta ahora. Y si la vas a volver, mira, tienes una gran oportunidad. Si la vas a ver a la señora por última vez y tal y tal y tal, date la oportunidad, ¿no? De decirle, o sea, ¿sabes? No te rindas, ¿no? O sea, darle esperanza, o sea, y no me refiero con dar esperanza, con ilusionarla, sino con la posibilidad de que le puedas decir, mira, tal vez en algún momento tu familia ha interpretado esto como que eras, como decía hace rato un comentario, ¿no? Nuestra percepción también puede ser errónea. Yo puedo pensar que me está mintiendo, que está creando historias, pero tal vez sea otro problema, como el que me comentas. Si sus familiares no la tratan como tú, entonces en algún momento también yo me daré esa oportunidad, ¿no? Me daré esa oportunidad de decirle,
primero a ella, o sea, sabes, tal vez la manera en que has expresado tus necesidades a tu familia no era la adecuada, por eso te han juzgado y te han tratado como te han tratado. Y aunque hayas renunciado, Anita, también tener esta capacidad de hablar en la verdad, ¿no? Y de decirles, uy, no sé quién, si es silenciar, ahora sí. Entonces te decía, Anita, si en algún momento incluso puedes transmitirle esta preocupación y decirle, o sea, no la vas a vender a la señora y decirle me maltratan cuando tú no estás, porque le van a dar el doble de palo. Pero le dirás, la señora fulanita es una persona que necesita bastante amor, necesita bastante cuidado. Entonces serás tú ese canal, ¿no? Para transmitir las necesidades también y eso tal vez te ayude. Entonces los familiares tal vez digan, sí, realmente hemos llegado a ser crueles con ella o no nos hemos preocupado o no le hemos, no sé, o sea, hemos pensado que era una plantita y que la única que la cuida y se preocupa por ella es Anita. Pero como te digo, cuando llega un momento donde la impotencia y la frustración nos inunda, lo que nos queda es orar, ¿no? O sea, pedirle a Dios que sea Él. Yo, sinceramente, muchas veces cuando también yo me siento de manos atadas, por si acaso, o sea, a mí me traen 2 pacientes y como que hazte cargo, ¿no? O sea, solucioname el problema. Entonces, yo soy muy claro con los padres de familia. Yo les digo, mi trabajo psicoterapéutico puede llegar aquí, que es un 70% de mejora, 75% si quieren, de mejora, de recuperación de mis pacientes. Pero de ahí necesito el apoyo de la familia, 30%. Y cuando no hay este apoyo en el paciente, hay una regresión. Y poco a poco se dan cuenta, pero cuando no se dan cuenta, yo tengo que encomendarme, porque al final quien guía, quien me ilumina y quien todo es Dios. Yo le soy sincero, cuando realmente a mí a veces me asusta cuando un paciente se pierde o desaparece y tal, porque no lo puedo atosigar tampoco, venga a terapia y tal, no puedo hacerlo. Mis pacientes siguen viniendo porque encuentran mejoría en ellos y me recomiendan por lo mismo. Entonces, llega un momento donde yo no puedo hacer nada, tampoco, ojo. A eso me refiero cuando les decía hace un momento, conocer nuestras limitaciones. Si en algún momento nos corren o renunciamos por lo que fuese, entonces nuestra última y mejor opción es Dios, porque al final Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos ha dado a todos nosotros esta intención de preocuparnos por la salud, de cuidar, de velar por la integridad y tal, ¿no? Entonces, espero que esto te ayude a ti, Anita, y ayude a los demás también, porque de seguro en algún momento nos ha pasado que no hemos podido más, incluso en la familia, ¿no? Con un familiar y tal, y más aún con alguien a quien estamos ayudando. Así será. Ana, un abrazo inmenso. Y yo creo que con esa expresión que has tenido hoy, hemos visto y ejemplificado lo que Cristian nos ha dicho, una preocupación real. Es una preocupación real, es la primera actitud que debemos tener, pero conocer y conociendo, no pero, sino y conociendo nuestras limitaciones. Ahí te daban también unos teléfonos o algo para a otras instancias en las que de pronto pudieras acceder. Es muy importante también que lo tengas claro. Y Cristian, yo creo que más sensibles, más con esos primeros auxilios que nos has dado también en la parte psicológica como cuidadores, ha sido maravilloso. Dios bendiga, Dios bendiciendo. Gracias, gracias infinitas. Y creo que hoy hemos hecho un ejercicio de esos que nos gusta mucho de un buen cuidador, haciéndonos cada vez mejores cuidadores. Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo, cuidador. Gracias por tu dirección, por tu guía. A ustedes, toda la audiencia, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido útil y muy nutritivo para todos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Descansen. Muchísimas gracias, Cristian. Excelente charla. Dios lo bendiga. Y a la audiencia. Gracias.